Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá. Y hoy quiero hablarte un poquito de las emociones. Ante cosas que estoy viendo en el consultorio, ante preguntitas que me hacen por privado en la página. Y cuando hablamos de las emociones, siempre lo que hacemos es calificarlas como positivas o negativas. En realidad, no hay emociones positivas o negativas. Uno las califica de esta forma para que vos entiendas un poquito qué emoción te puede hacer bien y qué emoción te puede hacer mal. Qué emoción puede desarmonizar tu campo energético y qué emoción activa tu campo energético. Siempre cuando hablamos de emociones positivas hablamos del amor, de la alegría y si vamos a hablar de las negativas podemos hablar del enojo, la tristeza, la rabia, el miedo. Hoy vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué pasa cuando uno sufre por amor? El amor es una emoción positiva, una emoción que restaura nuestro campo energético, pero cuando sufrimos por amor, ¿qué pasa? El miedo es negativo, es una emoción negativa o es una emoción que muchas veces nos puede llevar a evitar un problema, nos puede atajar de una situación determinada. ¿Es una emoción negativa sentir tristeza por un duelo? Bien, acá hay que entender que no es la emoción en sí donde está lo positivo o lo negativo, sino la forma en que nos afecta, sino es la forma en que la vivimos. Yo puedo estar triste porque estoy superando un duelo, pero no voy a estar triste las 24 horas del día. Si yo esto lo hago durante un día, una semana, un mes, un año, evidentemente y claramente voy a tener problemas con mi salud. Entonces, el miedo, que era lo que hoy quería hablar y se lo voy a dedicar a Mirta, que la quiero un montón y que le está costando entender algunas cosas de cómo transitarlo y la asusta tener miedo. Y quizás vos estés del otro lado y también te esté pasando lo mismo. Presta atención, porque también vamos a dar algunos tips de cómo, digamos, sobrellevar esta situación, cómo comprenderla, cómo hacerse amiga de ella. El miedo es una emoción que sí, claramente está asociada a partes negativas y que muchas veces es contraproducente para la persona que lo siente. Entonces es importante que puedas distinguir que no es lo mismo sentir miedo que vivir con miedo. No es lo mismo tener miedo que vivir asustado. El miedo generalmente se produce ante una presencia de algún estímulo, algo externo que pasa, o a una sensación sintomatológica interna. No sé, si vemos un perro desconocido en la calle,
si vemos una cara que nos asusta por miedo a que nos robe, o si tenemos en nuestra cabeza pensamientos de preocupación. Entonces, el miedo es una reacción normal cuando estamos frente a una situación determinada. Esta situación puede ser o real o imaginaria, o sea que vos la produzcas en tu cabecita. Cuando sentimos el miedo por alguna situación específica, ante una situación, no sé, vas viajando en avión y se paró el motor. ¡Apa! Claro, todos vamos a sentir miedo ahí. Bueno, eso es una reacción normal del cuerpo, eso hay que escucharlo. Pero ¿qué pasa cuando yo voy en el avión, por ejemplo, y voy pensando, ¿y si se para el motor del avión? ¿Y si el avión se estrella? ¿Y si? Entonces, si yo pienso en esto, automáticamente voy a respirar de otra manera, voy a sentir opresión en el pecho, voy a tener alguna dificultad en el estómago, voy a empezar a transpirar, las palpitaciones van a aumentar, el ritmo cardíaco se hace inestable. Y vuelvo a la sintomatología normal de mi cuerpo físico cuando la situación de temor desaparece. Vivir asustados o con miedos es un estado emocional, ¿no?, que acompaña a las personas sin que necesariamente exista una causa, sin algo que cause este miedo. No sé, por ejemplo, miedo a tener una pareja, miedo a empezar un trabajo o cambiar de trabajo, miedo a mudarse, miedo al futuro. O, bueno, los otros miedos que tienen que ver con las fobias, ¿no? Y yo te diría esto, que no tengas miedo de tener miedo. Tratándose de una emoción, es imposible pensar que podemos evitar tener miedo. Porque todos en algún momento sentimos miedo de algo y seguiremos experimentando esto ante distintas situaciones. Pero lo que quiero que te quede en claro es que no me interesa que evites el miedo, sino que evalúes hasta dónde tenés motivos reales, no en tu cabeza, para tener miedo. Si ese miedo es justificado porque estás viviendo una situación determinada, o vos estás proyectando ese miedo. Cuando vos tenés miedo por alguna situación, como hablábamos lo del avión, por ejemplo, y este miedo te está avisando de un peligro, automáticamente este miedo lo que va a hacer es bloquearte y evitar una acción, ¿sí? Ahí está fantástico tenerlo, porque estás usando tu energía para protegerte o para proteger lo que está alrededor tuyo o la situación. Entonces, el miedo es motivador ante el cuidado y la preservación. Ahora, ¿qué pasa cuando ese miedo está en tu cabeza? Y cuando salís a la calle y tenés miedo a descomponerte, miedo a... Este es un miedo en perspectiva, este miedo está en tu cabeza.
Y uno de los trabajos sería, como te explico en el consultorio, ¿no? De sentir la situación, volver al eje, trabajarla así continuamente. Sumado a eso, lo interesante es que no evites el miedo, sino que sepas canalizar la energía que este miedo te va dando y ahí sí encauzarla hacia la acción. O sea, no lo quites el miedo, porque la energía se pierde, o las fuerzas, o la salud, cuando negamos el miedo. No cuando tratamos de entenderlo. Tampoco vamos a estar buscándole respuestas continuamente y a cada momento. Lo importante de todo esto es que vos te puedas hacer propietario, dueño de tus miedos, que los puedas reconocer, que los puedas sacar hacia afuera, que los puedas mirar de frente, o sea, hacerles frente, que puedas apreciar, sentir la fuerza que tiene en vos, que entiendas cuál es su utilidad. Y si vos lográs trabajar esto, el miedo automáticamente va a desaparecer. Y sí, yo sé que del otro lado me podrás decir, pero Fabi, no sé a qué le tengo miedo. Yo sé que siento miedo, pero no sé a qué le tengo. Muchas personas en distintas ocasiones hablan de que sienten miedo, que se detienen, se paralizan a analizar a qué específicamente le tienen miedo. Muchos pueden identificar la situación que les da miedo y otros no. O sea, ¿qué es identificar la situación que te da miedo? Es el disparador. ¿Qué disparó tu miedo? Pero ahí es importante también que sepas cómo salir de ese sentimiento. Una manera, una forma de trabajar con esto del miedo es preguntarte. Las personas no están acostumbradas a hablar con ellas mismas. Ay, parezco loca hablando conmigo. No, habla con vos. Es la única forma de entenderte, de escucharte. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace feliz? Entonces, preguntándote, podés decirte, ¿qué pasaría si tenés miedo a determinada cosa? Perfecto. ¿Y qué pasaría si? Y esto preguntártelo las veces que sea necesario y escuchar todas las respuestas que sean necesarias para tu interior en ese momento. Y tengo miedo a salir sola. ¿Y qué pasa si salgo sola? Ahí está la pregunta. ¿Qué podría pasarme? En todo caso, que me dé un ataque de pánico. ¿Y qué pasa si me da un ataque de pánico? A lo sumo, que tiemble o que me desmaye. ¿Y si me desmayo, qué puede pasar? Que, no sé, ante todo lo que estamos viviendo, nadie me ayude o me roben. Y ahí viene la pregunta clave. ¿Qué tan probable es que salga, me dé un ataque de pánico, que me desmaye, que nadie me ayude y que encima me roben?
porque vos estás mirando todo lo malo de la situación, o sea, el medio vaso vacío. ¿Qué tal si miramos el medio vaso lleno? Pero si no podés mirar el medio vaso lleno, mirá hasta la mitad. Y ahí en la mitad es todo este cuestionario que te haces. ¿Qué tan probable es? No es importante que trabajes con el miedo en sí, sino que vayas analizando, que destaques qué te produce miedo. Y cuando lo tenés identificado, ¿qué tan probable es de que pase eso? Tengo miedo de salir a la calle de noche por si me roban. ¿Qué tan probable es que salgas de noche y te roben? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás ubicado físicamente, no? Como para que eso pase. Entonces, tener miedo muchas veces nos puede resultar útil. A consecuencia de esto, no es una emoción que yo quiero que trabajes para que desaparezca, porque cuando la necesitamos para cuidarnos no va a estar ahí, no te va a proteger de situaciones peligrosas. Nada de lo que vos sientas que te paralice, que te incapacite, nada, tiene que sacarte de tu eje, de tus propósitos. Cuando el temor, los miedos, se vayan escapando de tu control, ahí es donde tenemos el conflicto de desarmonización, donde pueden venir las enfermedades, donde uno empieza a tener una vida quizás con alguna fobia. Mientras vos lo identifiques, nada de esto va a suceder en tu vida, entonces no vas a tener patologías negativas como consecuencia del miedo. Entonces es necesario que aquí y ahora comiences a aceptarlo, comiences a examinarlo para determinar el origen y si este miedo está infundado realmente, si este miedo te está preservando. Algunas personas sienten miedo porque esto viene de su niñez o porque es algo transgeneracional, esto hay que evaluarlo en el consultorio. Pero fundamentalmente muchos miedos vienen de la niñez porque son consecuencias de esas falsas creencias impuestas de lo que siempre te hablo, cuando nos implantan determinadas cosas en nuestra niñez, nuestros padres, nuestros abuelos, en esa cuestión de protección, nos lleva en la adultez a tener miedo a determinadas cosas que cuando las experimentamos nos damos cuenta de que no están así. Y nos enseñaron también a tener miedo a lo desconocido. Todos estos aprendizajes obviamente están muy almacenados ahí en nuestro inconsciente. Y aún ahora siendo adultos funcionan, trabajan y trabajan en el mismo esquema que cuando éramos niños. Ponete a pensar qué miedos te infundaron de niños y que cuando fuiste grande los experimentaste o los viviste o los entendiste y no son tan como nos habían hecho de chicos. El miedo al hombre de la bolsa, el miedo al cuco, el policía te lleva.
pasaron 20 minutitos casi del programa y no te di ni el número de teléfono. Tiene razón el operador que cuando empiezo a hablar, ahí me conecto, me enchufo y me olvido. Vamos a pasarlo. El teléfono de línea es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que podés llamarme hoy cuando termina el programa, durante toda la semana, que el consultorio está en el barrio de Once y que muchas veces cuando me llaman me dicen, ¿pero qué es lo que haces, Fabi, vos? Específicamente terapéuticamente, ¿no? Y Fabi hace muchas cosas, pero fundamentalmente lo que trata es de acompañarte en este proceso de evolución, ayudándote a sacar todo lo que es negativo de tu vida para que puedas tener una transformación. A ver si hoy tenemos un ratito de tiempo y podemos contar el cuentito de la oruga. Entonces, cuando la persona que siente miedo no es capaz de diferenciar entre las situaciones que realmente son amenazantes y la que está creando ella en su propia mente, ahí es donde tenemos caos. Ahí es donde todo tu campo energético hace ruido y hace lío. Y ahí es donde tu vida se empieza a volver insegura, porque esto es como contagioso. Tenés miedo de salir a la calle, después de cocinar, después de limpiar, después de. Muchas veces también lo que pasa es que solemos utilizar nuestros miedos para justificar esas imposibilidades que tenemos de llevar a cabo algunas cosas. Entonces, elegimos tener miedo con tal de no salir de esa zona de confort. Y ahí está el tema de Mirta. La problemática acá es que no queremos admitirlo. ¿Por qué? Porque creemos que tener miedo está mal. Y no está mal. Entonces, entendiendo que como cualquier emoción, el miedo es algo que no se planifica, no se prevé, digamos, lo que tenés que hacer es trabajar con él. ¿Cómo? Reflexionar, analizar, canalizar. Si es necesario, escribir. La escritura terapéutica nos ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, empecé a identificar tus miedos. Y decite, aunque tenga miedo, sigo adelante. ¿Por qué? Porque el miedo nunca va a desaparecer mientras sigamos creciendo, evolucionando. La única manera, digamos, entre comillas, ¿no?, de liberarse del miedo es hacer eso a lo que le tenemos miedo. ¿Me da miedo cruzar la calle? Cruzo la calle, experimento la sensación. La primera vez voy a estar inestable, voy a tener taquicardia, voy a transpirar. La segunda voy a tener taquicardia y no voy a transpirar. Y la tercera ya no voy a tener nada. Entonces, cuando vos experimentás la situación, es cuando todo empieza a cambiar.
porque la única manera de sentirte mejor es enfrentando ese miedo. Y ponete en tu cabecita que no sos el único que siente miedo, que nos pasa a todos. Vencer el miedo asusta, pero asusta menos que vivir con miedo. Porque el vivir con miedo lo que te da es impotencia. Entonces, trabaja esta sensación, trabaja este sentir, porque cuando se instala en tu inconsciente biológico el miedo, es más difícil trabajarlo. Y hay algo fundamental, que tenés que entender que el miedo es lo opuesto al amor, que todo lo que vos hoy vivís con miedo después lo vas a transformar en amor. Y todas las emociones, entre comillas, negativas y positivas, como hablábamos al principio del programa, vienen del amor y del miedo. El amor, como te decía, tiene una frecuencia vibratoria mucho más alta en tu campo energético, me refiero, y más rápida que la emoción del miedo, donde ahí sí vamos a tener bloqueos porque es más baja, es más lenta. Y las frecuencias vibracionales de nuestro campo energético afectan a nuestra biología en intensidad, en duración, y esto es lo que nos produce los cambios físicos. No quiero ser muy técnica, pero si vos entendieras que existen 64 códigos, se llaman, ¿no?, posibles de aminoácidos en la estructura de nuestro ADN, no te detendrías a tener miedo sin que en realidad exista una causa para ello. Entonces, lo lógico sería que estos 64 códigos estén activados. Pero, en realidad, tenemos 20 siempre activados. Y son como interruptores que se apagan y se encienden estos códigos, ¿no? Y tiene que ver con las emociones. Entonces, como la emoción del miedo es de frecuencia baja y lenta, va tocando pocos códigos, entonces va como apagando esas teclitas. La persona con miedos continuos, constantes, tiene pocos códigos activados. Y esto no le ayuda a evolucionar, a despertar, no ayuda a ser receptivo ante las posibles soluciones de nuestra vida. Y te voy a pasar el número de teléfono porque nos tenemos que ir a una tanda. Traje tantos programas, pero como siempre veo que no voy a llegar a tiempo. Es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Te voy a repetir el celular que nunca lo hago. 155-106-1944. Y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. 3 segunditos nada más de tanda y ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina,
Transmite AM890. Radio Libre. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Y ya estamos de vuelta. Hoy un programita intenso con el tema de las emociones. Y entendé que las emociones son cuánticas. ¿Qué quiere decir, Fabi, que sean cuánticas? Que no conocen ni tiempo ni espacio. Lo que te dio miedo hace 10 años, si hoy vivís una situación similar, el inconsciente no sabe que hace 10 años te pasó eso. Eso que vos estás rememorando hoy, para el inconsciente está pasando ahora. Por ejemplo, hoy podemos experimentar todas las emociones porque tuvimos un desengaño amoroso, un disgusto. Y este choque emocional produce congelamiento neuronal que permanece en nuestro inconsciente sin alterarse, pero que está ahí latente. Cuando volvemos a vivir una situación con la misma intensidad, con las mismas emociones, se revive estas sensaciones. Y cada vez que repitamos los sucesos se van a seguir repitiendo. Puede ser de manera más leve o más intensa. Pero ¿qué pasa? Cuando se activa esto, desencadena una respuesta en tu ADN. Y este va dando una respuesta de adaptación de forma de síntoma físico, que después lo llamamos enfermedad. Y la enfermedad surge cuando no somos conscientes de que empleamos ciertas emociones porque políticamente se diría que son correctas. Entonces ahí es cuando decimos los terapeutas que estamos en incoherencia emocional, porque lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos no corresponde con lo que realmente queremos pensar, sentir y hacer. ¿Se entendió? Entonces, muchas veces en tu vida tenés sentimientos y pensamientos, pero que tus acciones son otras. Entonces ahí vemos la incoherencia. Cuando hay esta incoherencia, nuestro cuerpo físico ahí va dando malestares. Tenés que entender básicamente, comprender, que no queremos ser conscientes de que continuamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, corre ese miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a perder el cariño de las demás personas, a no ser reconocidos. Porque ahí estás materializando las emociones.
sé vos. Únicamente eso, sé vos. Y dentro del miedo aparecen muchas veces emociones y sentimientos que tienen que ver con la culpabilidad. Y esto sí que es peligroso, porque la culpa se refleja en la biología tuya. Vos tenés que ser responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones y por ende de tus actos. Cuando vos no te haces responsable de todo eso, cuando no reflexionás, es que perdés la coherencia y ahí tenemos las problemáticas de sintomatologías. Pero cuando uno es consciente de la emoción esa oculta que estaba, cuando uno se da cuenta de esa falta de coherencia, ahí es donde pasamos a la fase de sanación. Ahí es donde pasamos a la fase de despertar. Y para sanar las emociones, esas que te enferman, es necesario que cambies tu percepción ante la vida. Entonces, para esto tenemos que buscar el motivo oculto que día a día te impide actuar de una manera determinada, que te impide comprender que hay otras formas. Y que no hay formas ni buenas ni malas, sino formas diferentes. Y básicamente es entender que hay una forma que nos cura y hay una forma que nos enferma. Por eso siempre entendé y agradecé tu enfermedad, porque la enfermedad nos viene a curar. Es lo que nos hace despertar hacia otra vida. El lenguaje de la conciencia es la experiencia de las emociones. Y no quiero ya más de esto, que me escribieron por privado a la página de Fabi, ¿qué hice para estar viviendo esta situación? No, esas preguntas ya no tienen que existir. La pregunta que deberías hacerte es: ¿cómo puedo cambiar mi vida para que esto que me pasa se manifieste de otra manera? Eso es un acto de madurez, eso es un acto de crecimiento, eso es un acto de despertar de la conciencia. Y entender que no, las cosas no pasan por casualidad. Entonces, una vez que comprendimos qué es lo que hay detrás de nuestra enfermedad, esa emoción que estaba reprimida, ahí pasamos a la acción. Pero siempre con percepción, porque no basta con saber, hay que ser, hay que actuar, hay que vivirlo. Y ahí tenés la sanación, pero la sanación eterna verdaderamente. Cuanto más conscientes somos, más rápido actúa nuestro inconsciente biológico y con más precisión. Ese inconsciente biológico nos hace ser más sinceros con nosotros mismos, nos hace ser más perfectos, pero no la perfección del ego, no, perfectos con nosotros, con nuestro interior, porque nos enseña a mostrarnos como realmente somos, como sentimos que somos. Ya no hay caretas, ya no pones excusas, ya no pones justificaciones. Y entendés que no le tenés que gustar a nadie, solamente a vos. Ya no hacemos las cosas porque debemos
o porque creemos que debemos, o para agradarle a los demás. Las hacemos porque lo sentimos. Y esto tiene mucho que ver cuando digo aprende a decir no. Y con respecto al miedo y a estas emociones que te estaba hablando, también viene el victimizarse, en el estar en el estado de víctima. Y este conflicto que significa que está prohibido avanzar sin obstáculos y que lo que sentís es que no podés ser feliz. No sé, siempre hay una excusa, porque mi mamá está enferma, la plantita se secó, él no me quiere, ella no me quiere, no tengo el trabajo que me gustaría, no gano lo que quisiera o lo que necesito. No. Mientras vos tengas enquistada en tu cabeza la frase no puedo ser feliz, todo va a ir para atrás. Tenés que dejar esa incapacidad de fluir con la vida. Y esto de victimizarse tiene que ver con que hay temores y aferramiento a ideas viejas, que hay desconfianza en la vida, que hay falta de integridad, falta de valentía. Y tenés que generar un nuevo modelo mental, liberando los miedos, confiando en el proceso que te da este miedo, sabiendo que con amor hacia vos mismo llegas al eje exacto. Y te decía hoy del cuento de la oruga, ¿no? A mariposa, muchos de ustedes lo deben conocer porque muchas veces lo cuento en el consultorio, pero para las personas que no son pacientes y que no lo han escuchado nunca, vamos a sintetizarlo un poquitito, ¿no? No lo vamos a hacer en forma de cuentito porque sería extenso, sino te lo voy a explicar, o te voy a explicar el contexto, qué significa de oruga a mariposa. Cuando la oruga comió suficientemente, cuando está abastecida, va en busca de un lugar seguro. Ahí va tejiendo, ¿no?, un capullito y se encierra en él. Después va mudando su piel externa y va segregando sustancias que hacen que tenga una cubierta más fuerte, más gruesa. Y permanece en este estado sin comer, sin moverse, sin nada. Y en ese capullo va habiendo un proceso de transformación y muere la mayor parte del cuerpo viejo de la oruga. Se van liberando unas enzimas que hace que digiera su propio tejido, o sea, que se digiere a sí misma. Pero no destruye todo el tejido. Quedan algunos grupos de estas células que hasta este momento estaban dormidas y que ahora comienzan a crecer nuevamente, porque estas son las encargadas de ir supervisando la construcción del nuevo cuerpo. Y esto lo hace con los jugos digestivos del viejo cuerpo que tenía de la larva. Algunas células van a ser las alas, otras van a ser las patas, otras van a ser las antenas. Y ahí va a nacer una criatura nueva, que ya no se va a arrastrar para comer. Ahora es mariposa. Y con esas alas hermosas puede experimentar la vida de una manera que, siendo oruga, nunca se hubiese podido imaginar.
¿Y todo gracias a qué? A la muerte de esa criatura anterior. Entonces esto podemos compararlo con nuestra vida. Esto podemos compararla con lo que nos refleja nuestra vida, y que todo es un proceso de transformación, en que todos los acontecimientos fluyen de forma permanente. Vos fíjate que si viviste una separación, la muerte de un familiar, el estado de enfermedad de alguien, y estuviste muy triste, muy mal, y eso ya fue superado, ¿cómo hoy te sentís distinto? Esto tiene que ver con que continuamente las emociones se transforman. Y todo esto lo confirma nuestro propio cuerpo físico. Te lo demuestra en que cada cierto tiempo se regeneran nuestras células, hasta el punto de que cada 7 años todo el organismo nuestro es prácticamente nuevo. Pero hay un aspecto que cuesta mucho, 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 y que son las creencias. Y es por estas creencias que están arraigadas en nosotros, que nos mantenemos estáticos y le ponemos resistencia al despertar. Y el despertar sería que seas mariposa. Porque esta resistencia es una de las mayores dificultades que tenemos los seres humanos. Tenemos programaciones que vienen de nuestros ancestros y a los que fuimos sometidos todos, ¿no? Desde el momento que nacemos. Primero por nuestros padres y familiares cercanos, después por los maestros de la escuela, el ambiente de trabajo, la sociedad. Entonces, estas creencias están tan arraigadas en nosotros que nos condicionan nuestra visión ante la vida. Comemos lo que come todo el mundo. Nos manejamos como se maneja todo el mundo. Y no te detenés a tus percepciones emocionales. No te detenés a tu personalidad. ¿Por qué? Porque si yo digo que como tal cosa, me van a mirar mal. Si yo me visto de determinada manera, me van a mirar mal. Si yo no voy, me van a mirar mal. Y bueno, que la gente te mire como quiera. Lo importante es que te mires vos. Si no, no tenés vida propia, tenés la vida de los demás. ¿Y hasta qué punto vas a seguir viviendo la vida de los otros? Cree en vos, no creas en los demás. Cree en que si no haces o haces determinada cosa, es por vos, no por lo que van a decir los demás. Y tengo que hacer la comida, no me puedo sentar a desayunar, porque si no viene mi marido ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Y tu tiempo? ¿Y tus ganas? Y esto no quiere decir que confrontes y que dejes tu ego para afuera y que le digas, ay sí, no, la verdad no, te cociné porque hoy tenía ganas de tener tiempo para mí, sentarme a tomar mate, ir a la peluquería, tomar... No. Tampoco desde ese lado, sino desde el lado necesitaba tiempo para mí. Podemos solucionarlo con unos sanguchitos o comprando algo. No tenía ganas. Así, sin dejarte llevar por el ego.
¿Por qué? Porque todo esto es importante para tu salud. Porque si no empezás a hacer cosas que no tenés ganas de hacer, las empezás a hacer por compromiso, y esto genera estrés. Entonces, cuando vos tenés estrés, las células funcionan mal, la supervivencia de nuestro equilibrio, de nuestra salud, empieza a ir para atrás, y ahí empezamos con los conflictos. Y mantener el campo electromagnético en forma es sumamente fundamental. Por eso hago tanto hincapié en el trabajo en camilla, más allá de que cuando venís al consultorio lo que podemos ir charlando para identificar qué te pasa. Lo fundamental mientras vos estás en el proceso del despertar, y te voy dando las herramientas para que vayas trabajando en el día a día. La camilla es sumamente importante, donde hacemos un barrido de toda esa energía negativa que vos mismo fuiste causando, y vamos pasando de la energía buena, donde vamos restaurando ese campo energético, donde vamos alineando chakras, donde vamos visualizando, porque las visualizaciones en camillas, las distintas que hacemos, aunque a vos te parezcan muy tontas, van hacia un lugar determinado que yo quiero llevar. Entonces, cuando vos estás en la camilla y yo te hago visualizaciones guiadas, te voy diciendo hacia dónde, cómo, qué hay, más allá de encontrar una sensación de reencuentro con vos mismo, ante cada palabra que te voy diciendo, voy identificando cómo se mueve tu campo energético. Te lo hago más clarito. Vos estás en la camilla, empezamos a visualizar, vos me comentaste que tenés un conflicto de niño o de niña con tu madre. Visualizamos un lugar bonito donde te sientas bien, o sea, llevo tu campo energético al bienestar. Después te voy haciendo reencontrar con tu madre y viviendo alguna situación. Suponte, abrazá a tu mamá. Cuando vos abrazás a tu mamá, como tu inconsciente tiene grabado el conflicto, tu campo energético apaga los colores, los chakras no funcionan como deben, hay una visualización de cómo la energía se va estancando en distintos lugares, y ahí me muestra dónde está el conflicto. Entonces, es sumamente importante el trabajo, al igual que los decretos en tu casa. Y Fabi, yo agarro la página y no soy paciente y leo los decretos. Sí, podés leer los decretos base que son para todos, pero hay decretos específicos para cada problemática. Entonces, esto que hago en la camilla con vos es lo que vos tenés que hacer en tu vida. Prestar atención a los procesos corporales que manifiesta tu cuerpo físico. Pero para esto obviamente tenés que ampliar tu conciencia. Es preciso que entiendas que el aprendizaje del ser humano no se completa en una determinada etapa y que no termina nunca, y que no hay límites para nada. Es nuestra conciencia la que limita. Entonces, en la medida que vos amplíes tu trabajo, tu visión,
tu conciencia también se va ampliando. Y claro que hay un gran desconocimiento de vos mismo. Y en eso también está mi trabajo, en ayudarte a que te empieces a conocer, que te empieces a identificar. Esa es la palabra justa. Que empieces a identificar tus emociones, tus síntomas. ¿En qué momento me viene tal síntoma? ¿Qué tan importante es esto que me pasa? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo salgo de mi zona de confort? ¿Cuándo salgo de mi zona de confort? ¿Qué herramientas tengo para sanarme? Sabemos que nuestra mente es un arma de doble filo y que así como nos puede construir para sanarnos, también nos puede destruir. Entonces, esto va a depender en cómo vamos adiestrando nuestros pensamientos para crear patrones mentales constructivos y no destructivos. ¿Se entiende? Empezá a ver esa enfermedad física, ese síntoma físico, como una oportunidad para descubrir todos esos aspectos de tu vida que no funcionan bien, para descubrir todas esas emociones que te bloquearon siempre. Y la forma más sabia de hacer este trabajo es escuchar tu cuerpo cuando te habla. Cuando enquistamos un síntoma, una enfermedad, es porque nuestro interior está pidiendo a gritos un cambio. Y dáselo. ¿Qué perdés? Si así estás viviendo enfermo, enferma, con sintomatología, si vos le das el cambio a ese cuerpo, a esa mente y sanás, ¿cuánto ganaste? Entonces, deja los miedos, deja los patrones conductuales de lo que nos impusieron en la niñez y empezá a vivir por vos. ¿Esto es ser egoísta, Fabi? No. Amamos a nuestro entorno, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos, pero en primera base vos. Muchas veces yo hago una pregunta en el consultorio que me la han hecho a mí alguna vez, ¿no? Y les digo, ¿vos amás a tu hijo? Sí, claro. Y seguimos hablando y le digo, ¿y vos te amás? No, yo la verdad no me amo. Entonces, ¿cómo podés amar a alguien si no te amás a vos? ¿Qué le podés dar a esa persona que supuestamente vos amás si vos no te amás? Es imposible. A trabajar mucho con tu interior, con tu cabecita. Así vas a tener la sanación, te lo puedo asegurar. Y Mirta me dice siempre, Fabi, yo te veo tan entusiasta, yo te veo con tanta certeza de que voy a salir adelante, y claro que vas a salir adelante, te lo dije. Así tenga que hacer un trabajo especial con vos, vas a salir adelante. La mano no te la pienso soltar hasta que no te vea brillar. Quiero que seas un lucero, quiero que seas ese lucero que se suma a tantas personas que de mi mano llegaron al despertar. Y se nos terminó el programa. Cada vez más chiquito queda. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376.
El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Y muchísimas gracias a mis pacientes, muchísimas gracias a ustedes que están semana tras semana del otro lado esperando escuchar el programita. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.